Hola, soy Marino Morikawa y quiero mandar un gran saludo a la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Continental, que se encuentra organizando el ciclo de conferencias internacionales por el Día del Ambiente. Estoy seguro que a lo largo de esta serie de ponencias a cargo de grandes profesionales irán conociendo las diferentes motivaciones que nos impulsan a proteger, investigar y desarrollar nuevas propuestas que buscan solucionar los diferentes problemas ambientales. Sabemos que existen grandes desafíos a los que nos enfrentamos día a día, como por ejemplo el cambio climático, la contaminación ambiental, los cuales tienen amplios impactos en nuestra biodiversidad y por supuesto afectan en la calidad de vida de las personas. Tenemos una gran deuda con la protección de nuestros ecosistemas. Hoy, más que nunca, los invito a que sean parte del cambio por un mejor futuro ambiental de nuestro amado Perú y el mundo. Así que sigamos avanzando con fuerza, sin dudar y siempre. ¡Para adelante, gente! Hola, buenos días. Buenos días a todos que nos acompañan en esta conferencia. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Hola. Listo. Gracias, Gabriel. Gracias a todos. Gracias y un muy fraterno saludo a Martín, quien esta mañana ha tenido la gentileza de compartir con nosotros. Hola, Martín, ¿cómo estás? Ha tenido la gentileza de compartir con nosotros esta presentación. Martín Calisto Schettini Friant es un connotado investigador en el campo al cual se le ha invitado, que es de economía y sociedad circular. Como ustedes saben, estamos dentro de la semana de celebración por el Día Mundial del Ambiente y realmente lo hemos empoderado como una semana de celebración porque estamos recordando media década de que se ha afianzado esta celebración después de que se decidiera en la conferencia de Estocolmo en Suecia hace 50 años que cada 5 de junio se conmemoraría el Día Mundial del Ambiente. Claro, para nosotros, los que estamos relacionados con este tema, de pronto todos los días son motivos para recordar y hacer acción de esta fecha importante. Pero ahora estamos celebrando esta semana y ya cerrando el día de hoy, en realidad, con las últimas conferencias, de pronto las más relevantes en temas que son muy importantes. Entonces, me permito presentar al PhD Martín Calisto Schettini Friant. Él nos acompaña como representante. Él es investigador del Instituto Copérnico de Desarrollo Sustentable de la Facultad de Geociencias de la Universidad de Utrecht, de los Países Bajos. Martín tiene una formación académica interdisciplinaria de estudios de desarrollo internacional, ecología política y planificación urbana de la Universidad McGill, también de la Universidad de Melbourne y de la Universidad de Londres. Tiene más de 7 años de experiencia profesional en el campo del desarrollo sostenible, trabajando en proyectos en distintos continentes, en África, en Europa, en Oceanía, en América del Norte y también en nuestra amada América del Sur. Su investigación actual está centrada en el tema de economía circular, de la gobernanza ambiental, el postdesarrollo, el decrecimiento, y sus publicaciones e investigaciones se centran y en todo el tema de circularidad y pueden ser fácilmente accesibles en el link que vamos a compartirles más adelante en el chat, porque son de acceso libre, gratuito, que es lo más importante, porque el conocimiento está para que esté al alcance de todos. Nosotros agradecemos mucho, Martín, que te hayas tomado este tiempo y sobre todo que puedas compartir con nosotros un tema que es de vital importancia, ya que la definición de economía circular se ha centrado en todos los temas de discusión política y, de hecho, sus beneficios se afianzan mucho tanto para el tema de desarrollo económico, social y ambiental. Sin ánimos de extenderme más, te doy la más cordial bienvenida y quedamos atentos a tu presentación.
Gracias, bienvenido Martín, adelante. Muchas gracias por esa calurosa bienvenida. Es un honor para mí estar aquí presente y compartirles los resultados de mi investigación. En primer lugar, les pido perdón si me equivoco en algún término técnico o en algún error gramático en español. Estoy acostumbrado a trabajar ya en inglés desde hace unos años y he hecho la investigación que les voy a presentar en inglés. Entonces, todo está traducido y si cualquier cosa no está claro, por favor, no duden en pedir, hacer una pregunta y lo aclararé con gusto. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Listo. Entonces, eh, en esta ponencia básicamente voy a hacer un breve esquema de qué significa la circularidad, qué quiere decir una sociedad o una economía circular esencialmente. Y para eso voy en primero preguntar un poco qué es circular, o sea, qué quiere decir algo que sea circular, qué es una sociedad o economía circular. De ahí entrar un poco al profundo sobre los diferentes conceptos de circularidad que han existido a través de la historia. De ahí les voy a presentar una tipología que permite entender las diferentes visiones o diferentes discursos de economía circular que existen a través de este tiempo y categorizarlos de forma más clara. Finalmente, presentaré unos estudios de caso sobre cómo se puede entender las políticas de economía circular en ciertas áreas, y sobre todo en Europa, porque me he enfocado mucho en eso. Pero al final, en conclusiones y en discusiones, podremos también topar cómo esto afectaría también políticas en América Latina y en Perú, obviamente, a través de las discusiones al finalizar la ponencia y de sus preguntas, obviamente. Bueno, entonces comencemos. ¿Qué quiere decir ser circular? Esencialmente, ¿qué es una economía circular? ¿O cómo puede ser circular una economía? En realidad hay muchos flujos o ciclos que regulan o son importantes para entender el funcionamiento de cualquier sociedad humana y del planeta entero. Dentro de estos flujos, que son casi ilimitados, o sea, hay muchos de estos flujos, hay 7 que caben recalcar y que son importantes para poder entender las diferentes perspectivas o visiones de lo que puede ser, podría ser una economía circular. En primero, ciclos biogeoquímicos, después de estos ciclos ecosistémicos, ciclos de recursos naturales, ciclos de riqueza, ciclos de poder político, ciclos sociales de solidaridad y ciclos de conocimiento. Voy a ir por cada uno de ellos para entender un poco qué representan. No son en lo todo exhaustivo, puede haber otros ciclos importantes, pero bueno, para limitar un poco el tema, he escogido estos 7. Entremos en el tema. Los ciclos biogeoquímicos, seguramente ya los habrán conocido, son los ciclos que a nivel global regulan y transportan los materiales y energía. Por ejemplo, el ciclo del agua, del carbono, nitrógeno, oxígeno, el hierro, el azufre, el mercurio, las rocas, todas ellas ciclan a través de nuestra Tierra. Y básicamente son ciclos cuya necesidad es esencial para el bienestar del planeta y el bienestar de nuestras sociedades. Dependemos de ello. Y si estos ciclos están afectados negativamente, pues puede llegar a alteraciones insostenibles, ¿no? Y eso es lo que estamos ahorita viendo con el ciclo del carbono, que ahorita lo estamos afectando de forma insostenible, ya que rechazamos a la atmósfera más o demasiado carbono de lo que
los ecosistemas pueden aceptar y por ende se calienta nuestro planeta, ¿no? De la misma manera, estamos afectando el ciclo del agua y el fósforo y el nitrógeno, ¿no? Lo cual afecta nuestra capacidad de poder alimentarse, ¿no? Ya que los suelos y los ecosistemas necesitan para poder reproducirse unas cantidades adecuadas de fósforo, de nitrógeno y de agua. Y ahora se suplementa estos ciclos a través de químicos basados en fósiles que también afectan ecosistemas. Entonces, estos ciclos son importantes de considerar, son ciclos básicos. Sigamos a los siguientes, los ciclos ecosistémicos. Estos son los ciclos a través de los cuales la energía y los nutrientes circulan dentro de los ecosistemas. Como ustedes saben, la energía llega desde el sol y entra en los ecosistemas en forma de luz solar a través de organismos fotosintéticos y a la medida que estos organismos son consumidos por otros en el ciclo de la red alimenticia, pues se circulan nutrientes y energía a través de los ecosistemas. Y esto es esencial porque permite la generación y reproducción de la vida dentro de la Tierra. Es la base mismo de la existencia de nosotros y de todas otras especies de vida. Y obviamente la vida en sí proporciona funciones y servicios ecosistémicos clave que nos permiten respirar, vivir, comer y disfrutar de nuestras vidas, ¿no? Y una vez más se ve un deterioro de estos ciclos, una afectación a estos ciclos por nuestra sobreuso de los ecosistemas y por ende estos ciclos están gravemente afectados y algunos de ellos están incluso en riesgo de colapso debido a nuestras actividades humanas. Otros ciclos que caben recalcar, y estos son los ciclos que más a menudo se considera como parte de una eficiencia en uso de recursos o la circularidad económica, es la de los flujos y ciclos de recursos, ¿no? Los recursos se extraen del planeta, se transforman, se usan y se desechan y recuperan a través de ciclos sociales y económicos, ¿no? Y bueno, obviamente si no se reciclan adecuadamente, se botan en la naturaleza de forma insostenible, eso puede generar destrucción de bienes naturales. Entonces es importante mantener que estos ciclos también fluyan de forma sostenible. Cuando hay una extracción excesiva de recursos renovables, se rompe el ciclo sostenible de recursos, o también se puede llegar a una escasez cuando recursos no renovables como el hierro, el cobre y etcétera se sobreexplotan y no se reciclan de nuevo a la economía. Bueno, otros flujos y ciclos muy importantes son los flujos y ciclos económicos. Seguramente también los conocen. Son ciclos monetarios, obviamente, por la cual fluye a través de la economía el dinero y fluya y cambian de mano entre el gobierno, hogares, comercios, etcétera. Pero no solo el dinero en sí, pero también la riqueza en términos de propiedad. La propiedad puede estar distribuida, fluida entre ciertos grupos sociales. El flujo y el continuo ciclo de estos bienes de propiedad o de riqueza monetaria es necesario para el buen funcionamiento de una sociedad, porque cuando se acumulan los flujos de riqueza o la propiedad en muy pocas manos, generan insostenibles desigualdades que afectan obviamente el bienestar de nuestras sociedades, generando demasiada desigualdad, demasiada pobreza, y impidiendo el justo acceso a una vida sana para todos, una vida digna para todos. Otros ciclos importantes, los ciclos de poder, obviamente en el gobierno hay flujos de poder, por ejemplo, cada vez que nosotros votamos por un nuevo gobierno, estamos cicleando, fluyendo el poder. También hay diferentes ciclos de poder que balancean entre diferentes ramas del poder ejecutivo, legislativo, judicial, y hay también un balance en el poder entre el nivel nacional, internacional, local, entre los municipios y el gobierno federal, y etcétera. Y todos estos flujos son necesarios para mantener una sociedad balanceada, una gobernanza buena, una democracia activa. Obviamente,
una vez más, cuando deja de fluir el poder, cuando se acumula mucho en ciertos grupos o en ciertas personas, una vez más, esto nos lleva a una crisis de insostenibilidad por falta de fluidez, ¿no? Del ciclo, de estos ciclos social esencial. Otro ciclo importante, y más aún importante en el ámbito académico, ¿no? Son los flujos de conocimiento. Obviamente las civilizaciones modernas, cualquier civilización humana en realidad, ahorita se basa ya en más de 200.000 años de ingenio humano en el que hemos compartido y hemos desarrollado nuevas tecnologías que han hecho que nuestra vida sea más, o sea, mejor en muchas maneras. Pero para eso tenemos que compartir el conocimiento y obviamente la educación, la investigación, el intercambio a través de publicaciones y sobre todo publicaciones abiertas y abrir las tecnologías es esencial para que puedan beneficiar a todos. Ahora, las leyes de patente o la privatización y mercantilización muy estrecha de la educación, del conocimiento, de la tecnología, conducen también a una acumulación de los conocimientos en ciertos países o en ciertas empresas. Por ejemplo, las grandes universidades en Estados Unidos o en Europa también acumulan la mayoría del conocimiento sobre ciertas áreas, sobre todo las altas tecnologías, y eso impide que muchos países del sur global puedan desarrollarse y poder desarrollar también tecnología competitiva. Y por ende es importante que fluya también el conocimiento y que sea de libre acceso. Entonces otro flujo muy importante, ¿no? Finalmente, otro flujo que cabe recalcar son los ciclos de solidaridad o de cuidado. En inglés se llama de care. Estos son esencialmente los ciclos que ocurren todos los días en nuestros hogares y nuestras comunidades, pero que muy a menudo son invisibles y no se valoran. Son cuando nosotros prestamos cuidado a nuestra familia, cuando nosotros nos ocupamos de nuestra comunidad, cuando nosotros vamos y cuidamos el medio ambiente, cuando vemos a nuestros seres queridos que están enfermos por A o B razón, y también cuando tenemos un sistema social público que aporta también cuidado a nuestros ciudadanos cuando los necesitan. Y vimos lo importante del cuidado y de la solidaridad en la crisis de COVID, en donde todos necesitábamos un servicio de salud pública fuerte, eficiente, que pueda protegernos del virus y que pueda rápidamente sanarnos si estamos afectados e impedir que nos afectemos, ¿no? Entonces es clave que sí, que hayan ciclos de cuidado y de solidaridad. Y obviamente cuando los servicios sociales son mercantilizados o hay décadas de abandono, de falta de inversión, se logra un deterioro que impide que estos ciclos fluyan. De la misma manera, si no se presta suficiente atención a la vida comunitaria y la vida personal, la gente ya no tiene tiempo para darle a su familia, a sus comunidades, a sus ecosistemas, porque trabaja mucho, porque tiene la mente muy acaparada por otros problemas y por ende también es importante permitir que nosotros podamos ciclar estos ciclos. Cuando nosotros aportamos cuidado y amor a alguien, ese amor cicla, ese amor después va a ser aportado por esa persona a alguien más y entonces esos ciclos son esenciales. Bueno, esto es una representación que generé junto con un designer de todos estos ciclos. Es un poco complejo, pero básicamente lo que quiero recalcar aquí es que todos estos están inmiscuidos los unos sobre los otros. Tenemos los ciclos biogeoquímicos que regulan realmente a largo plazo el movimiento de recursos a través del planeta, los ciclos de recursos que regulan cómo nosotros accedemos a todos estos recursos naturales dentro de la sociedad, los ciclos ecosistémicos que también permiten que tengamos servicios claves de estos ecosistemas, y de ahí dentro de la sociedad, ciclos de riqueza, de poder, de solidaridad y de conocimiento que son esenciales para mantener el funcionamiento de una sociedad cualquiera. Bueno, entonces todos estos ciclos importan para una economía circular, pero muy a menudo cuando se habla del tema de economía circular,
pues nos enfocamos en solo uno, dos o tres de ellos, ¿no? En realidad, la mayoría de veces nos enfocamos en estos ciclos de recursos, los de acá, pero no los ciclos sociales de riqueza, de poder, de conocimiento y de solidaridad, y a veces incluyen los ciclos biogeoquímicos, comprendiendo la importancia del ciclo del agua o del carbono para el cambio climático, y a veces incluyen los ciclos ecosistémicos, pero no siempre. Y entonces cuando se habla de economía circular, muy a menudo se hablan de ciertos ERES. Esos tales ERES seguramente ya los han escuchado. Son los ERES que son típicamente conocidos como reducir, reciclar y reutilizar, ¿no? Pero en verdad son muchos más. Y estos ERES son diferentes formas en la cual se aplica una economía circular de forma efectiva, ¿no? Entonces ahí tenemos muchos más, tenemos reducir, reutilizar, reemplazar, restaurar o regenerar ecosistemas, tenemos renovar o rehabilitar, tenemos reparar, obviamente, remanufacturar un producto en vez de reciclarlo en completo, se le cambia simplemente las partes que son necesarias, readaptar o reconvertir, cuando, por ejemplo, cogemos un producto como viejas pedazos de plástico y se hace un arte con ellos. Eso es una readaptación, una reconversión de un producto para otra función. Obviamente reciclar y recuperar energía a través de la incineración. Todos estos ERES son importantes, pero todos estos ERES en realidad solo lideran en general con los ciclos de recursos. Hay otros ERES de los cuales no se habla tanto. Son los ERES tales, los ERES sociales, ¿no? Aquí cabe recalcar el reconceptualizar. Reconceptualizar quiere decir reconceptualizar nuestra idea de lo que es una buena vida, qué es lo que es vivir y estar feliz, esencialmente. Es tener más, es ser mejor uno de forma egoísta, tener más posesiones materiales, o es estar feliz, tener amigos, estar en una comunidad sana. Todo eso puede ser importante para una sociedad sostenible y para asegurar un buen ciclo, sobre todo en el ámbito de la solidaridad. También tenemos rediseñar, redistribuir, obviamente, clave en los ciclos, sobre todo de riqueza y de poder, reevaluar, relocalizar, muy importante, relocalizar para que podamos tener conocimiento local, producción local y repensar, ¿no? Entonces estos ERES sociales menos comunes en las concepciones eh, dominantes de la economía circular, pero sin embargo importantes. Entonces, cuando uno ve los discursos de lo que es una economía circular, muy a menudo se asume que gracias a muchos de estos ERES que yo presenté anteriormente, reciclar, readaptar, se podría llegar a una disociación del crecimiento económico de la degradación ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a través de un mejor manejo de los recursos que tenemos, una mejor flujo de estos recursos, un mejor manejo de los flujos, se pueda continuar creciendo la economía mientras se reduce el impacto ambiental al mismo tiempo. El problema es que desde una perspectiva científica se ha hecho mucha investigación sobre si esto es posible o no. Y es un tema muy debatido, un tema muy controversial, porque en realidad no hay ninguna evidencia de que esto esté sucediendo o pueda suceder en el futuro en una escala suficiente para realmente reducir el impacto de nuestras acciones sobre el ambiente. Lo que quiere decir eso es que básicamente el PIB, la economía en su generalidad, como la conocemos como el Producto Interno Bruto, está totalmente ligada a nuestro impacto ambiental. Y si uno ve, por ejemplo, el impacto ambiental de un país como Noruega, que se pinta de verde, en realidad, como él es un país tan rico, es uno de los países con mayor impacto ambiental del mundo. Y si uno ve el impacto ambiental de un país
como por ejemplo en África, República Democrática del Congo, pues es uno de los países con menor impacto ambiental, porque obviamente tienen menor riqueza. Entonces, al final, la economía está ligada porque como tenemos más capacidad de consumo, tenemos más capacidad también de acceder, acaparar recursos y por ende afectar el planeta. Entonces, es un discurso, el discurso que pretende que la economía circular y sobre todo la economía circular pueda ser una posibilidad para crecer la economía, es problemática desde un punto de vista científico. Además de eso, es un discurso que muy a menudo es un poco vago o despolitizado. Quiere decir eso que no tiene varias controversias y no se mete mucho en los ciclos sociales. Y por ende, tiene un apoyo amplio de la sociedad y sobre todo de las empresas, pero no necesariamente logra o sea, no necesariamente eso es suficiente para una sociedad realmente sustentable. En todo caso, si vemos la idea mismo de economía circular o de circularidad a través de la historia, vemos que hay una diversidad y una pluralidad muy amplia de visiones de circularidad y que en realidad antes, en el inicio de la construcción de la idea de economía circular, se tenía una visión mucho más holística de lo que era y de lo que incluía. Entonces, les voy a llevar por un poco historia de la idea de economía circular, ¿no? En realidad, si lo piensa uno, la economía humana, la sociedad humana era circular desde el inicio de la humanidad, porque nosotros antes, obviamente, vivíamos en un total armonía con la naturaleza. Y solo con la revolución industrial y el uso excesivo de combustibles fósiles, se logró a sobrepasar una armonía que habíamos tenido con los ciclos naturales. Y desde que nosotros comenzamos a sobreutilizar estas energías fósiles, se comienza a ver un grande movimiento para rechazar este impacto ambiental y para tratar de hacer que nuestras sociedades sean más circulares, más sostenibles. Y este movimiento de rechazo, bueno, pues nace desde el siglo XIX y se hace sobre todo importante en los 70. Y ahí es en donde yo quisiera recalcar ciertos conceptos, ciertas ideas, o sobre todo ciertos libros que fueron publicados. El primero de ellos es Los límites del crecimiento. Este libro fue publicado por científicos de Estados Unidos que establecieron un modelo matemático de el futuro del planeta Tierra si continuamos creciendo nuestra economía y consumiendo recursos como lo hacemos ahorita. Estos modelos que lo hicieron en el MIT, esencialmente demostraban que no podíamos crecer eternamente en este planeta. Si queríamos vivir y impedir un colapso civilizacional y quizás incluso la exterminación de la vida humana en el planeta, necesitamos transformar nuestro modo de ser y de vida. Y esto lo demostraron con modelos matemáticos muy avanzados ya en 1970. Y desde este libro nace una corriente ambiental muy, muy fuerte que busca una sociedad circular. Una sociedad en donde los flujos de recurso, los flujos de conocimiento, de poder y etcétera, son sostenibles. Y pueden esencialmente reproducir la sociedad humana por el más largo plazo posible. Y por ende nace también en esta misma época un libro esencial de Nicola Greveschur-Rogen que nos enseña que no podemos, que básicamente la Tierra también es limitada en términos de sus recursos y no podemos usar demasiada energía porque hay límites en lo o sea, básicamente desarrolla las ideas de los límites del crecimiento. De eso se cabe recalcar también otros libros en los 70 como La explosión demográfica, que nos enseña
que la población humana también es muy alta y sobre todo estas ideas ponen más énfasis en el hecho que hay demasiados humanos, más que en el hecho que consumimos demasiado. O sea, este libro de la explosión demográfica. Pero no todos lo hacen. Por ejemplo, los límites del crecimiento ponen más énfasis en el hecho que consumimos demasiado. En este mismo tiempo también tenemos una pluralidad de alternativas que se formulan, porque ya se determina que no podemos crecer al infinito en un planeta limitado y por ende muchas alternativas a nuestra sociedad que depende del crecimiento, que es la sociedad capitalista, se comienzan a florecer. Y aquí cabe recalcar el libro de Herman Daly, que es sobre una economía en estado estacionario. Y él básicamente es el padre de la economía ecológica, que establece los principios para una economía que no necesita crecer y cómo puede funcionar y diseñarse y articularse una economía que no necesita crecer. En este mismo tiempo, desde pensamiento ecoanarquista, se piensa cómo se puede gobernar una sociedad que no necesita crecer, una sociedad en este punto postcapitalista, ecoanarquista, concebida por Murray Bookchin, uno de los padres de la ecología actual, con su concepto de ecología social basada en el anarquismo. Y otro libro que cabe recalcar de esta misma época es Lo pequeño es hermoso, de Schumacher. Este libro se basa en los conceptos de budismo y trata de hacer una economía basada en el budismo, en los preceptos filosóficos y económicos del budismo y por ende generar una armonía, una relación armoniosa entre el ser humano y los ecosistemas y la tierra. Bueno, entonces lo que vemos en esta época es que todos estos ciclos sociales que no son tan importantes en las discusiones dominantes ahora de lo que es la economía circular, tal cual la concebimos ahorita, pues eran muy importantes en los 70. Y en los 70 tampoco se tenía tanta ilusión sobre la posibilidad de crecer de forma eterna en un planeta finito. Se tenía muy claro, es más, la imposibilidad de poder crecer por siempre en un planeta limitado. Y obviamente se concebía los ciclos de poder, los ciclos de solidaridad, de conocimiento como muy importantes, esenciales mismo, para concebir una economía circular en su totalidad. Bueno, esto es básicamente los precursores de lo que ahora se entiende como circularidad, economía circular o sociedad circular. En los años 80 y 90 tenemos otra época. Aquí, durante los años 80 y 90, nace un pensamiento ambiental que se basa en la tecnología. Y ideas como la biomimética, la ecología industrial y la bioeconomía surgen. Esencialmente son ideas que tratan de tomar inspiración de cómo funcionan los ecosistemas naturales para aplicarlos a nuestros ecosistemas industriales, a nuestros sistemas industriales. Entonces, toman inspiración de la naturaleza, tratan de instaurar energía renovable, una gestión sostenible de los recursos naturales y sobre todo un montón de innovaciones también en el uso de nuevas tecnologías de reciclaje, de recuperación de recursos y se enfocan en ese sentido realmente en los ciclos de recursos, más que nada. En los ciclos ecosistémicos, en gran parte también, y en los ciclos biogeoquímicos, pero mucho menos en los ciclos sociales. Ahí, este mundo de los 80 y los 90 está dominado por una ideología más bien neoliberal, en la que el pensamiento social es secundario. Aquí, por entonces, se ve este tipo de ideas de una ecología técnica que nacen y que se hacen dominantes y también buscan que estas innovaciones crezcan dentro de un mercado, más bien que a través de una redistribución de solidaridad, de riqueza o de conocimiento. Sin embargo, este mismo pensamiento
durante los 2000 y sobre todo después de la crisis económica fuerte que se vivió en el 2008, comienza a ser menos importante. Y los temas sociales vuelven a nacer en el 2000. Ahí es en donde vemos el surgimiento de pensamientos como Cradle to Cradle, de cuña a cuña en español, esencialmente una interpretación de una economía circular que toma muchas de las nuevas tecnologías desarrolladas en los 80 y 90 y añade un enfoque social, pensando en los impactos importantes sociales que puedan tener las nuevas tecnologías y la necesidad de reducirlos y de ser más inclusivos, ¿no? También tenemos ahí el capitalismo natural, una idea que también toma las nuevas tecnologías de los 80 y 90 y tratan de instaurar un enfoque un poco más social. Ideas como la tercera revolución industrial, la economía azul de Gunther Pauli y la economía de rosquilla de Kate Raworth. Todos ellos realmente tienen un enfoque social que no era tan presente en los 80 y 90. Sin embargo, estas ideologías también siguen siendo bastante reformistas en su idea de que buscan continuar con el crecimiento económico y por ende continuar con el sistema actual, sino simplemente reformarlo con mayor tecnología, pero también, además de la tecnología, añadir un esquema social. Durante este mismo tiempo, durante los 2000, nacen también otras ideas desde el sur global y desde el norte global también en gran medida, pero desde una pluralidad de ideas postcapitalistas que renacen debido a esta crisis económica bastante fuerte. Y aquí cabe recalcar, por ejemplo, el decrecimiento, cuyo libro de Serge Latouche es muy importante para el movimiento académico, ¿no?, del decrecimiento. Tenemos la economía del bien común de Christian Felber, la economía de transición de Rob Hopkins, la simplicidad voluntaria de Ted Trainer, el pluriverso, ¿no?, desarrollado es más desde el sur global, esta idea de que podamos construir un mundo en donde muchos mundos caben, el buen vivir, que seguramente lo conocen, que es desde los Andes a una idea de una sociedad en armonía, no solo con sí mismo, pero también con el planeta Tierra. Y todas estas ideas buscan no solo incluir los aspectos sociales que no estaban tan incluidos en los 80 y 90, pero también buscan esencialmente ir más allá del crecimiento, ir más allá del desarrollo y construir por ende una sociedad que no depende en el crecimiento absoluto para existir y por ende una sociedad postcapitalista, ya que el capitalismo por su esencia necesita del crecimiento económico para existir. Dentro de ellas, entonces, cabe recalcar también que hay ideas de una pluralidad de otros grupos. Por ejemplo, en India y el Ecological Swaraj, en África tenemos el Ubuntu y otras ideas más. Y realmente hay mucha diversidad en esta ideología o este corriente de pensamiento que busca una pluralidad de alternativas. Y cabe también recalcar que durante este periodo también surge ideas de extrema derecha, como las de Alain de Benoit, que es una corriente ecofascista que busca esencialmente protegerse de los colapsos que van a surgir por nuestra incapacidad de ir más allá del crecimiento económico, por nuestra incapacidad de ir más allá del capitalismo, y busca entonces, por ende, simplemente protegerse de esta ola de migrantes que van a venir, de esta ola de pobreza que va a surgir, de esta límite de recursos que va a ocurrir. Pero con una motivación más etnocentrista, más utilitaria, un poco más cínica. Y este ecofascismo también nace
bueno, ya existía en los 70, pero renace, diríamos, en este tiempo. Bueno, ¿cómo hacer, cómo simplificar toda esta complejidad de ideas a través del tiempo? Pues se les puede agrupar de dos formas. En primer lugar, si integran o no integran consideraciones sociales y políticas. Hay visiones holísticas, se pueden decir, que integran las consideraciones sociales y políticas, y por ende quiero decir los ciclos sociales que vimos anteriormente, o las posiciones segmentadas que se enfocan más en los ciclos de recurso y los ciclos biogeofísicos. Y de ahí, en un segundo axis, si estas visiones son escépticas o optimísticas en relación al crecimiento económico. Esencialmente, si creen que podemos seguir creciendo nuestras economías en un mundo limitado. Y cuando digo, obviamente, el crecimiento es el crecimiento de la tierra, ¿no? En general, ciertas economías seguramente tienen que crecer, otras decrecer, ¿no? Cabe recalcar eso. Creo que ninguna ideología ha propuesto un decrecimiento generalizado para los países que, en África, por ejemplo, o en América Latina. En general, el decrecimiento se ve como una reducción en el norte para dar espacio al sur, ¿no? Entonces hay escépticos y optimistas en ese sentido. Bueno, pues podemos esencialmente a través de esta diferenciación, diferenciar los 4 grupos de pensamiento de circularidad. Arriba a la derecha, la economía circular tecnocéntrica. Muy optimista en relación a la tecnología y no integra muchos elementos sociales y económicos. Ahí entran realmente las ideas de los 80 y 90, como la biomimética y la ecología industrial. Arriba a la izquierda, la sociedad circular reformista, que integra alimentos sociales, pero sigue siendo bastante optimista en relación a la posibilidad de crecer la economía, y ahí tenemos el capitalismo natural o cradle to cradle. Abajo a la izquierda tenemos la sociedad circular transformacional o transformadora, y ahí cabe recalcar, por ejemplo, los conceptos nuevos del buen vivir, bueno, nuevos, pero que se basan en una cosmovisión muy antigua, obviamente, pero que surgieron en su forma actual recientemente, y también ideas un poco más antiguas de en los 70, como los límites al crecimiento. Abajo a la derecha, la economía circular fortaleza. Estas ideas son escépticas, no creen que se va a poder, básicamente, crecer la economía por siempre en un mundo finito, pero también no ven que vamos a poder superar un mundo capitalista, y por ende son más cínicas y buscan más bien protegerse de los impactos que van a surgir, las migraciones, las faltas de recursos y etcétera. Y estas visiones son más como, por ejemplo, la explosión demográfica, que básicamente pone mucho énfasis en el hecho que somos muchos en el planeta Tierra, más bien que cómo repartimos los recursos dentro del planeta Tierra, y las ideas ecofascistas que son bastante fuertes en Europa y en Estados Unidos, y que se ven ahora en aplicación, por ejemplo, con la construcción del muro por Trump, con la dificultad que tienen los migrantes para llegar a Europa desde África, y con ciertos partidos, incluso verdes, que hacen nuevas alianzas con partidos de extrema derecha para proponer una idea de ecología etnocéntrica, una idea de ecología exclusiva, de ecología en donde se protege una sociedad de los impactos de un crecimiento que no se va a poder impedir, sin por lo tanto tratar de compartir el dilema, de compartir el daño con los otros países y los otros pueblos y las otras comunidades, y de ser solidario esencialmente. Entonces, bueno, estas son las 4 visiones esenciales que nuestra investigación de la historia de la economía circular ha generado.
quizás para tener una pequeña infografía o visión un poco más visual de cómo serían estas diferentes visiones. Aquí se pueden, o sea, he retomado ciertas imágenes generadas por el Instituto de Transición, que ellos también formularon posibles futuros de transición ecológica y circularidad en el mundo. Y ellos, bueno, pues se ve muy bien las diferencias ahí en estas visiones, en estos discursos. Arriba a la derecha es una implementación de arriba abajo, muy corporativa, con nuevas tecnologías, aviones y carros eléctricos, autónomos y etcétera. Arriba a la izquierda, en la sociedad circular reformista, se ve mucho más temas sociales, comunitarios, mucha más biodiversidad, pero igual mucha tecnología. Abajo a la izquierda, en la ecología más transformadora, se ve una transformación mucho más profunda de la sociedad. Ya no hay ni espacio para autos, sino que las carreteras se transformaron totalmente en pequeñas huertas biodiversas y agroecológicas. Hay una cierta cantidad de tecnología, pero usada a una escala menor. Y abajo a la derecha, obviamente, vemos un muro y vemos sociedades muy ricas y alrededor de ellas el resto del mundo que no tiene acceso a necesariamente esa riqueza por la falta de recursos, esencialmente, a la que se va a enfrentar según esta visión, el mundo. Bueno, quisiera aquí tener una pausa, quizás para hacer algunas preguntas, o quizás para que ustedes puedan hacer alguna pregunta o aclaración sobre cualquiera de estas visiones o ideas o concepciones del futuro. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, háganla, si no, bueno, voy a continuar. Listo. ¿Habrá alguna pregunta? Hasta ahí, por favor. Todo va quedando claro, porque está bastante interesante. A ver, nadie levanta la mano. Creo que Bueno, podemos continuar. listo. Entonces, voy a continuar. Bueno, yo he aplicado esta misma tipología para ver ciertos estudios de caso, sobre todo en Europa. Yo estaba viendo qué discurso de economía circular, o sea, qué visión de economía circular ciertas políticas públicas a nivel europeo estaban proponiendo. En primero, miré el discurso de la economía circular a nivel de la Unión Europea. Y lo que me di cuenta es que el discurso de la Unión Europea tenía mucha voluntad social, diría yo. Una inclusión bastante fuerte de temas de equidad. Se habla de una transición justa, una transición equitable, una transición en la que los costos están repartidos de forma socialmente aceptable entre los diferentes grupos de la sociedad. Pero después, cuando se mira las acciones que está tomando la Unión Europea, hay una cierta hipocresía, se puede decir. Ciertos académicos hablan de hipocresía entre las palabras y la acción. Yo hablo de una dicotomía, más bien a través de nuestras publicaciones en este tema, y ahí vemos que las políticas no incluyen tantos temas sociales, más bien se enfocan mucho en aumentar y mejorar los nuevos sistemas de reciclaje en la Unión Europea, las nuevas tecnologías, de una forma basada en inventar la competitividad del mercado europeo en las nuevas tecnologías verdes, enfocada realmente en mejorar el diseño de productos en su forma material, ¿no? Sin muchas, es más, sin alguna concepción o voluntad social alguna. Por ejemplo, la Unión Europea, para tener más claro, ha pasado hace poco unas 8 directivas, 8 políticas generales sobre la economía circular, entre ellas, por ejemplo, aumenta la tasa de reciclaje que todos los países miembros tienen que cumplir para ciertos grupos de producto.
Por ejemplo, el plástico tiene que ser reciclado al 60% de aquí 2030, si no me equivoco, o al 65%. De igual manera, los electrónicos tienen que ser reciclados al más o menos 50%. Bueno, hay ciertas básicamente se obliga que, que todos los países miembros logren un nivel de reciclaje relativamente alto para ciertos productos. Entonces, claramente es una visión basada en los ciclos de recursos, más que en los ciclos sociales. Bueno, de ahí yo lo que vi también eran las políticas a nivel local, de ciudades. Hay varias ciudades ahora en Europa que se pretenden o se comunican como ciudades circulares. Y de ahí cabe recalcar la ciudad de Glasgow y de Ámsterdam, Glasgow en Escocia, Ámsterdam en Países Bajos, Holanda, que se pronunciaron hace poco como ciudades circulares o con la voluntad de ser ciudades circulares de aquí 2050, perfectamente circulares de aquí 2050. Y ahí, una vez más, vemos una cierta dicotomía entre el discurso y las políticas. Muy a menudo estas ciudades hablan mucho de políticas de justicia social, aceptan que y son muy conscientes que el amplio consumo y al muy alto nivel de vida de estas ciudades causa muchos impactos en el sur global, notamente a través de la minería necesaria para construir, para tener recursos para construir los autos verdes, las nuevas carreteras, las líneas de tren, etcétera, que quieren. Y obviamente la minería tiene un impacto ambiental muy amplio y se ve todos los días, sobre todo en nuestros países en América Latina. Y entonces son conscientes de eso y lo dicen muy claramente en las políticas públicas que presentan que su modo de vida, siendo más tan rico, tan opulente, se puede decir, causa estos impactos en el sur global. Sin embargo, cuando se ve las políticas que quieren hacer, pues son muy limitadas, son muy cautelosas en ese sentido. Entonces no van tan lejos como uno quisiera ver en relación al discurso que pretenden tener. En ese sentido, por ejemplo, tienen nuevas políticas de apoyo a iniciativas comunales de agricultura urbana, agroecológica. Obviamente eso es positivo en un cierto punto, pero son pequeñas iniciativas que incluyeron. Tienen pequeñas iniciativas, por ejemplo, para apoyar ciertas redes de reparación de productos electrónicos. Todo eso es positivo, pero son relativamente limitadas en escala. Y sobre todo se enfocan en políticas que buscan fomentar una industria de reciclaje, una industria fuerte y poderosa para mejorar el sistema de reciclaje de plásticos y de material de construcción. Para ello dan bastantes subsidios a nuevas industrias que buscan ser muy competitivas, no solo en Europa, pero a través del mundo. El problema o sea, lo cual obviamente es necesario mejorar estas industrias de reciclaje. El problema con ello más bien cabe en el hecho que estas ciudades, muchas de estas iniciativas de reciclaje necesitan un alto porcentaje de material, de materia desechada para ser eficientes económicamente. Lo cual quiere decir que son dependientes a grandes flujos de material desechado y por ende son dependientes de una continua economía lineal de gente que bote cosas. Esencialmente, si no hay suficientes cosas que reciclar, pues estas industrias no son suficientemente económicamente viables, necesitan una economía de escala muy amplia y por ende ya no se puede hacer tantas iniciativas que reduzcan la cantidad de cosas consumidas y se enfoca realmente en las últimas escalas de la economía circular, más bien en vez de reducir el consumo en su primer lugar, lo cual es más sustentable. Vi también los discursos y las políticas de economía circular en la ciudad de Copenhague,
ellos se enfocan mucho en la competitividad de sus industrias de reciclaje y realmente no tienen un enfoque muy social, pero sus políticas y su discurso están bastante bien alineados, por ende no pretenden hacer algo que no hacen, y eso es, bueno, pues hace que es muy claro ver a dónde quieren ir, y las políticas que están ejecutando son relativamente coherentes en su discurso. Y de ahí vemos el discurso y políticas en Holanda para plásticos. Y en este tema de plásticos hay un enfoque totalmente tecnocrático, tecnocéntrico, en donde se busca también mejorar el reciclaje de los plásticos sin tener mucho enfoque en el impacto o las limitaciones del reciclaje de plásticos. Aquí cabe recalcar un problema que para nosotros en el sur global es bastante importante. Europa y sobre todo Países Bajos tiene una muy alta tasa de reciclaje en plásticos. Más o menos el 50% de los plásticos desechados son reciclados, según las estadísticas oficiales. Sin embargo, cuando se ve más en detalle, se nota que el 50% de estos plásticos supuestamente reciclados son enviados al sur global para ser reciclados en países como Tailandia, Indonesia, incluso algunos en América Latina. Sin embargo, no hay datos ni ningún indicador que nos asegure que estos plásticos que son enviados a estos países sean en efecto reciclados ahí. Por lo tanto, tenemos al final lo que algunos autores llaman un colonialismo de desechos, lo cual quiere decir que los desechos de Europa son enviados al sur global para ser reciclados allá, si es que son reciclados allá. Pero estos países muy a menudo no tienen ni la capacidad de reciclar sus propios desechos, menos aún los desechos del norte global. Entonces, obviamente, quita la posibilidad de que estos países puedan reciclar sus propios plásticos. Y obviamente, mucha investigación ha logrado encontrar que al final una gran cantidad de los plásticos europeos terminan en el océano o en ecosistemas, botados, esencialmente después de haber sido enviados al sur global. Entonces, esta idea tecnocéntrica, bueno, no necesariamente es nociva en sí, pero la ejecución de esta visión tecnocéntrica tiene repercusiones sociales importantes y que cabe notar. De ahí, yo lo que vi eran discursos e iniciativas de la sociedad civil. Y aquí vemos que, por ejemplo, hay muchas redes de autorreparación, grupos de agroecología y movimientos sociales como Extinción Rebelión, que buscan remediar el cambio climático, y ellos se encuentran más bien en los discursos abajo a la izquierda, la sociedad circular transformacional. Y vemos que en realidad no he visto hasta ahora ningún discurso a nivel político ni corporativo que se encuentre en este grupo de discursos. Bueno, voy aquí a recalcar unas ciertas conclusiones para tener un poco de tiempo después para hablar para tener preguntas y una discusión. Básicamente, como vimos, se pueden regrupar, se pueden resumir los dos discursos amplios de economía de circularidad de un lado la economía circular y de otro lado la sociedad circular. Economía circular, o sea, así lo llamamos nosotros entre académicos, ¿no? Para poder diferenciar más claramente los que incluyen temas sociales o ciclos sociales y los que no incluyen ciclos sociales. Pero puede bien haber un gobierno que dice que tiene una política de economía circular, pero que incluye ciclos sociales, ¿no? Solo es una diferenciación que ayuda a entender la variedad de discursos que hay, ¿no? Pero esencialmente los de economía circular se enfocan en los tres primeros ciclos que yo mencioné en un inicio, los ciclos de recursos, los ciclos biogeoquímicos y los ciclos ecosistémicos a menor medida.
En cambio, los de sociedad circular incluyen la importancia de tener flujos sustentables de estos 3 ciclos, ¿no?, esenciales, y de energía, y de materiales, etcétera, pero también buscan circular los 4 ciclos sociales de forma sustentable, ¿no?, a través de la relocalización, la redistribución, la redemocratización, etcétera, y por ende incluyen ciclos de poder, de riqueza, de conocimiento y de solidaridad dentro de sus pensamientos. Para resumir, si vemos las definiciones de economía circular, nosotros hicimos una lista de 120 definiciones de economía circular que encontramos tanto en publicaciones académicas como no académicas, y vemos que 80% de ellas se enfocan en este discurso de economía circular que solo ve los recursos, ¿no? Solo ve los ciclos de recursos. Sin embargo, si vemos el 70% de los conceptos académicos que yo les mencioné en la línea de tiempo, y todos los precursores y los conceptos académicos que yo estaba refiriéndome a través de la historia de la concepción de lo que es la circularidad, pues del 70% de ellos, en efecto, incluyen ciclos sociales y los incluyen como forma importante. Y también hubo una encuesta bastante reveladora, que es las ideas de sociedad circular con mayor equidad social en su esencia son preferidas por lo menos el 54% de los ciudadanos. Y eso es a pesar de que en los medios de comunicación o en la mayor parte de vinculaciones que se encuentran o de comunicaciones que se encuentran sobre lo que es la economía circular, pues se propone una visión y no esta. Sin embargo, la gente prefiere una economía circular que incluye temas sociales de redistribución, etc. Bueno, yo creo que parte de este enfoque en la economía circular, y esto, bueno, lo vemos nosotros a través de nuestra investigación en la Universidad de Utrecht, pero también lo recalcan otros autores como Naomi Klein o David Harvey o Tim Jackson, es que básicamente hay un cierto fracaso de la imaginación porque estamos en esta idea de que no hay alternativas. No hay alternativas a crecer la economía, no hay alternativas al mundo capitalista actual. Y por ende, nuestra única salvación es más tecnología. Sin embargo, se sabe ahora, sobre todo cuando se ve la pluralidad de conceptos que existen en la academia y más allá, que en realidad hay una pluralidad de alternativas. O sea, las alternativas sobran, del sur como del norte global. Entonces, hay una necesidad de descolonizar un poco nuestro imaginario para ir más allá de concepciones que se basen solamente en el crecimiento económico o solamente en la tecnología. Y esto no es decir que no sean importantes también la tecnología y los temas económicos, sino más bien ser más plurales y democráticos en un debate para que no, cuando vemos o cuando ponemos políticas de economía circular, no simplemente se dé voz y se permita que ciertos actores definan lo que eso es, sin permitir que otras voces o otras concepciones también puedan estar en la mesa y construir el futuro de la ecología. Por ende, se necesita claramente más pluralidad, básicamente se necesita más democracia en nuestro entendimiento de lo que es la economía circular, la circularidad, la sociedad circular, para que más voces estén en la mesa y que no solo esté dominado por ciertos grupos que, aunque no hay que excluirles, no por sí son representativos de toda la sociedad y de todas las posibles aspiraciones que uno puede tener frente a este tema tan importante, que al final, pues, va a determinar el futuro de la existencia o no de las sociedades humanas en este planeta. Bueno, con eso acabo mi ponencia y abro para discusión, preguntas, comentarios de ustedes. Listo, gracias, gracias apreciado
Martín Calixto, por tus alcances. Vamos a dar paso a la sala, por favor, para que pueda levantar la manito y lanzar la pregunta o las consultas que tenga junto a la presentación, por favor. A ver, ahí tenemos una pregunta del doctor Vladimir Cornejo. Ok, sí, ¿se escucha bien? Sí, se te escucha fuerte, claro, Sí, gracias. Elizabeth, Martín, buenos días. Martín, agradecer primero por la presentación, muy interesante. Y yo más que nada, aprovechando, Martín, que te encuentras pues en esta zona de Europa, realizando estudios, investigaciones, más que nada un par de preguntas respecto a lo que un poquito comentaste también en tu presentación. Primero es, por ejemplo, el tema que también tocaste un poco sobre las tecnologías verdes, ¿no? Las cuales quisiera tu opinión con respecto a que se sabe, por lo menos la información que nos llega a nosotros, de aquí a Perú, desde Europa, de que actualmente la comunidad europea está inmersa en un problema crítico, más que nada de energías, está inmersa en un problema crítico también en la parte económica, ¿no? Y muchos de los críticos, ¿no? Que se dedican a este tema, a estudiar este tema de la parte energética, pues comentan de que fue de una política errónea o tal vez que ha sido implementada tal vez no de una forma muy correcta de las tecnologías verdes en su debido momento, porque Europa se apoyó demasiado en lo que son las tecnologías verdes y dejó de un costado las tecnologías fósiles, pero cuando de todas maneras la economía europea dependía casi en un 80% de las economías de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, yo quisiera tu opinión, Martín, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo ves ese análisis? Si fue de forma correcta, fue implementada esa política de implementación de tecnologías verdes y apoyarse tanto en ellas, ¿no? Esa es una de mis preguntas, Martín. Y la segunda es también correspondiente a lo que son el manejo de los residuos. Tenemos nosotros residuos sólidos, residuos peligrosos, y también de acuerdo a información que se comenta, que también viene por muchos analistas europeos, ¿no? De que gran parte de los residuos que se generan lo voy a decir de esta forma, en la comunidad internacional occidental, ¿no? Me refiero, pues creo que tú también lo mencionaste en un momento como el norte global, yo creo que te refieres a los países del norte, que están mucho más avanzados, pero gran parte de ese tipo de residuos que son peligrosos más que nada, ¿no? Llegan, por ejemplo, al sur global. Me refiero, hay ciertos estudios donde presentan que gran parte de estos tipos de residuos llegan a países africanos de bajos recursos, justamente para que utilizar la mano de obra de estas personas y puedan realizar la recuperación de cierto tipo de componentes, que eso después vuelve de nuevo en forma de reventa hacia los países del norte. Entonces, ¿cómo es también la política de manejo de residuos peligrosos o residuos sólidos de la Unión Europea, ¿no? En función de este tipo de problemas, ¿no? Que eso en sí repercute como un problema global para todo el mundo. Martín, bueno, de antemano agradezco tus respuestas. Bueno, gracias por las preguntas. Voy a comenzar con quizás la más fácil porque las dos están bien difíciles, pero, o sea, complejas de responder, más bien dicho. Y creo que el tema de los residuos exportados es quizás el tema más fácil de responder, en el sistema más corto de responder. Y como mencionaba en la ponencia, yo conozco más de la situación del plástico. En cuanto al plástico, el 50% del plástico que, según las estadísticas oficiales en Europa, es reciclado, no es reciclado en Europa, sino que fuera de Europa. En realidad no se sabe si es reciclado fuera de Europa, debería aclarar.
se cuenta como reciclado en el momento en el que se exporta para reciclar fuera de Europa. Y eso quiere decir que en realidad no se sabe lo que ocurre con ese plástico, y muy a menudo estudios que han buscado seguir un poco la trayectoria de estos plásticos a través del mundo que recorren, ha demostrado que terminan o mal en vertideros ambientales mal manejados, perdón, terminan incinerados o en los ecosistemas o el mar. Entonces, obviamente, eso no es, no equivale a reciclados. Claro, y eso es un problema fundamental en la política ahorita de la Unión Europea, porque no hay suficiente capacidad de reciclaje dentro de la Unión Europea. Y más aún, si lo hubiera, sale más barato exportar para reciclar fuera. Y por eso China incluso pues impuso su restricción. Ya no importa plásticos del norte global, ya no importa plásticos, desechos plásticos en general, en realidad, de cualquier parte del mundo, para no tener ese problema, y que la capacidad que tienen sus industrias de reciclaje, pues se las pueda dedicar a los plásticos que ellos generan en China. Y obviamente eso tiene sentido. Entonces, obviamente, enviar recursos a países que no están reciclando ni los suyos no tiene sentido, y muchos autores lo consideran una forma de colonialismo de desechos. Waste colonialism en inglés. Sí, por la cual básicamente, de la misma manera que en el caso del cambio climático, los altos niveles de consumo del norte, pues se bota el carbono a la atmósfera y impacta a todos los países, y sobre todo a los países del sur global, pues el mismo tipo de polución atmosférica se hace a nivel de la polución de los otros desechos que se botan hacia el sur global, porque es más barato y básicamente mantiene los grandes y altos niveles de vida en el norte. Entonces, obviamente, lo mejor que puede hacer el norte global, yo creo, en ese sentido, es uno, ya no exportar desechos, obviamente, a lo menos que haya una transferencia de conocimientos y de tecnologías, y obviamente de recursos necesarios para crear la infraestructura de reciclaje en el sur global. Pero eso no es lo que sucede, obviamente. Eso es lo que sería óptimo, es que se transfiera toda la tecnología para reciclar, que se permita y se estructure la filial de reciclaje en el sur global, se tenga toda esta que pueda permitir no solo reciclaje de materiales europeos, pero también de materiales locales. Igual sería un poco insostenible al final que esos materiales no se reciclan en el norte, porque obviamente con el transporte hay emisiones que no tienen sentido, pero sí, sería por lo menos mejor de lo que está sucediendo ahorita. En cuanto a la segunda pregunta, pues yo no estoy tan seguro que Europa haya tomado una estrategia tan clara en relación a los renovables, a las energías renovables. Aunque en efecto se busca reducir, reducir los gases de efecto invernadero y la emisión de gases de efecto invernadero en Europa, no creo que vimos suficiente inversión y suficiente crecimiento de las energías renovables al mismo tiempo. Y sí se invirtió en el tema, sí se trató de hacer ciertos cambios en la matriz energética, pero claramente no suficiente, porque ahorita cuando básicamente vemos la situación en la que nos encontramos con Rusia, es que estamos totalmente dependientes del gas y del petróleo ruso, y ahorita que queremos poner un embargo en el gas y en las importaciones de gas y petróleo ruso, no solo estamos incrementando el costo de la energía a través de la Europa, lo cual está afectando a la gente más vulnerable en Europa, o sea, los más pobres son los que están pagando estos bloqueos, pero también está aumentando el precio de la energía y del alimento a través del mundo. Y eso obviamente está afectando aún más todavía los países en el sur. Entonces yo creo que el tema de transferir, de ir más allá de una economía fósil,
no se lo ha hecho con real ambición. Y obviamente ahorita estamos sufriendo los impactos de eso. Gracias, Martín. Te agradecemos mucho por la clarificación en un sentido general del concepto, de lo que en el discurso se maneja como economía circular, a veces de forma tan parametrizada y limitada, y de habernos un poco aclarado esa brecha que hay para llegar a la construcción de lo que es una sociedad circular propiamente dicha. Yo no sé si hay alguna otra pregunta adicional de la sala, por favor. Listo, si no hay más preguntas, yo quiero agradecerte profundamente el haber compartido con nosotros esta mañana por acá. Imagino que por ahí está tarde-noche, ¿sí? Ya debe ser por las 6 de la tarde. Ok, pero gracias por el tiempo, Martín, sobre todo por la forma tan espontánea en la que has podido comentarnos estos casos que has estudiado, en particular en la Unión Europea, porque para el tema de la ingeniería ambiental precisamente no queremos centrarnos solamente en el aspecto técnico, nos interesa mucho la inclusión del verdadero concepto para transitar hacia la sostenibilidad, que es tan importante. Ahí tenemos que tomar en cuenta todas las dimensiones. Por eso era muy, y es muy relevante que compartir con nosotros todos los alcances. De verdad, te agradecemos mucho. Vamos a seguir de cerca tus próximas investigaciones. He puesto en el chat el link donde pueden descargar de forma libre, pueden acceder a las investigaciones que gentilmente nos ha compartido y nos está permitiendo. Finalmente, el conocimiento es para socializar, ¿no? Para que tenga una real aplicación en la sociedad. Buenísimo, con esto entonces yo te agradezco mucho, un fuerte abrazo desde Perú y muchos saludos, esperamos verte de forma presencial en alguna otra oportunidad. Gracias, Martín, a nombre de toda la Universidad Continental y la sala presente. Muchas gracias a ustedes, fue un honor y cualquier cosa, cualquier duda o cualquier comentario también me lo pueden compartir por correo electrónico y con mucho gusto podemos continuar esta conversación ahí. Muchas gracias de nuevo por la invitación, es un honor poder presentar aquí y pues gracias. Gracias, Martín, muy amable. Y gracias también a todos los que nos han acompañado en esta conferencia y también durante toda la semana. No se olviden, bueno, hay los reconocimientos virtuales, por favor, para nuestro expositor, ahí con el tema de ahí tenemos las reacciones, ¿sí? Ahí tenemos los aplausos virtuales para ti, Martín. Muchas gracias. También se les extiende invitación a las conferencias de esta tarde, no se olviden. Ah, genial, qué gentil. Martín Calixto ha compartido su correo electrónico a través del chat. Gracias por toda esa predisposición. Muy amables. Nos vemos entonces hasta la tarde con los demás. Gracias, Martín Calixto. Un gran abrazo. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Adiós. Nos vemos en la tarde. Por favor, no se olvide, está publicado el flyer en este momento de la presentación. Ya, en la tarde tenemos las dos últimas conferencias, son consecutivas una de la otra, están vinculadas al tema de recuperación de pasivos ambientales mineros y a la restauración de ecosistemas de la actividad minera. Ahí pueden encontrar el flyer de la tarde también en el chat. A través del PDF pueden acceder fácilmente al enlace, al link del evento. ¿De acuerdo? Los esperamos entonces esta tarde. No se olviden a las 5 puntos. Listo, muy amable. Gracias a todos por su participación. Chao, chao. Gracias.